bien, ya que tenemos el desarrollo en la formación de este mismo, vamos a entender cómo está formado, desarrollado y qué trayectos llevará la vía visual a. Por lo que en esta imagen en rojo la parte temporal y la parte nasal. Entonces tenemos que entender dos puntos importantes, que la retina tiene una parte nasal y una temporal. Los axones de las células de la retina van a formar al nervio óptico y el nervio óptico empezará a desarrollarse desde su parte nasal y temporal hacia la parte inferior. Hay una situación en este movimiento que se llama decusación. Ahorita vamos a ver qué tipo de células y axones decusan y cuáles no y por qué. Entonces, al formarse el nervio óptico, llega el sistema óptico que les comento que es la decusación. Las fibras que decusan son fibras específicamente las de la retina nasal. La temporal no va a decusar. Incluso no solo en la retina, sino también más adelante veremos el tema de la mácula, que son otros axones, otras sinapsis. Entonces tenemos que recordar siempre para la fisiología, el entendimiento del paciente y un examen, qué fibras son las que decusan. Van a decusar siempre entonces la vía nasal. Y la temporal no decusan. El quiasma inicia una estructura llamada cintilla óptica, que está aquí marcada con un círculo azul. Lleva sus fibras hasta el cuerpo genicular, parte azul, o en su lado la hoja amplia que les pongo en los distintos. Y bueno, este cuerpo geniculado al final llevará un proceso llamado radiaciones ópticas, que pues será el proceso final de la vía visual, información desde la retina, que el cerebro. Muy bien. Regresando un poquito a la pregunta que nos realizaba el doctor Mateo Salinas, muy importante no olvidar, vamos a tener las 10 capas de la retina, importantes. Y de las capas de la retina vamos a hablar de unas que son específicas, empezando por la capa de los fotorreceptores. Es importante recordar que los fotorreceptores tienen un segmento limitar en la capa del epitelio pigmentario, que es esta parte. Las sinapsis son conexiones como cables que conectan y hacen ahí el estímulo. Entonces empezamos con fotorreceptores, con quien recuerden que tienen conexión o sinapsis con el epitelio pigmentario de la retina. Y tienen un segmento interno que se relaciona con las internas a las bipolares. Las bipolares, no sé si también preguntaron, hay que recordar qué tipos de células bipolares hay. Tenemos las células de Müller, células bipolares, las amácrinas. Se dice que hay incluso algunas que no se han descubierto, pero las que están registradas en la literatura, o busqué un libro de Roton, de retinas que son a 12. Ahora tenemos, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero dentro de las células bipolares también están los conocidos. Hay que fotorreceptores. Y ya hablamos de los fotorreceptores, después viene la capa nuclear interna, ahí hay la sinapsis. Los cuerpos celulares están en la capa interna, aquí están los cuerpos celulares, están aquí en medio, también van a ser sinapsis, cada conexión de cada neurona, hay que saber con quién va a ser sinapsis para una visual correcta. Después está las ganglionares, que a su vez pues van a tocar lo que es la superficie de todas las capas para así formar el nervio óptico. Los axones de estas células se van a horizontalizar. Al momento de hacer la sinapsis se horizontalizan hacia la superficie y es ahí la formación del
está acostado acá arriba y esta pues es toda la parte de conexión de sinapsis para que pues tenga un funcionamiento y haya una conexión con el cerebro. De las, como les comentaba, vamos a ir desglosando. Tenemos todas las células y tenemos 3 grupos de células importantes. Fotorreceptores importantes, los bastones. Estos son los más abundantes a nivel de toda la retina y se van a encontrar en la fóvea. Recordemos que la fóvea es la parte pues con mayor claridad y percepción de las imágenes en el sistema visual. Este va a ser sinapsis con un solo tipo de células bipolares. De las 9 o 12 encontradas en la literatura, solo va a ser conexión con una sola. Aquí tenemos una dendrita, varias dendritas. Específica. Si recordamos desde la fisiología, la anatomía, en medicina general, recordemos que los bastones van a ayudar en una percepción de obscuridad. Va a haber contrastes, va a haber luz detallada. Entonces, es por eso que es bastante específica. Y los conos, pues van a ser más abundantes en nuestra fóvea y van a hacer sinapsis con varios tipos de células. Entre ellas, las con las que mayormente hacen sinapsis son las difusas y las enanas, pero se tiene registrado pues que hace sinapsis con las demás tipos de células. Nota importante, no olviden, hay células bipolares que hacen sinapsis con células ganglionares. Estas se llaman magnocelulares, que son las que van a captar movimiento y contraste. Esto es muy importante porque más adelante, entendiendo la patología en una glaucoma, está algún daño inicial en estas células cuando tenemos algún proceso o un problema en nuestro nervio óptico. Son las primeras que se ven afectadas. Y también tenemos las células parvocelulares, que son las que captan colores y la agudeza visual. Entonces tenemos que entender todo esto y todas las células chiquititas, la sinapsis, para saber cómo funciona la fisiopatología en una enfermedad. Esta describe básicamente lo mismo, se ve súper feo. Pero de naranja tenemos lo que son las magnocelulares, que son las que captan el movimiento, y las parvocelulares son las que nos captarán agudeza visual y colores. Y aquí están las sinapsis. Bien. Muy bien. Importante, continuamos el trayecto, vamos haciendo un viaje, ahora vamos hacia el fondo de la... ¿Alguien que quiera describir esta imagen clínica? Vamos a... Describir de forma normal este fondo de ojo, ¿cómo lo describirías? El ejercicio más que nada aquí es recordar la descripción normal. Tenemos que siempre saber cómo describir el orden, llevar siempre un orden. Entonces, exactamente, bueno, aquí tengo algunas viñetas, por eso no podemos ver bien, pero es una presentación de un fondo de ojo a color, ojo derecho, ojo izquierdo, donde podemos ver una pupila con bordes definidos, en este caso, porque yo lo sé que están definidos, pero no se alcanza a percibir, como tú dices, de un color asalmonelado, quizá un poco pálido. Hay que revisar que no tengamos, si los vasos son centralizados, si son nasalizados, ver si vasos en bayoneta, ver si tenemos presencia de lámina cribosa. Hay que hacer ese ejercicio todo el tiempo para que en nuestras historias clínicas o al momento de revisar a nuestro paciente no se nos pase ningún detalle. Más que nada era por eso. Muy bien. Tenemos aquí en este fondo de ojo puntos importantes del fondo de ojo de la retina, la mácula. Va a estar delimitada por las arcadas temporales de los vasos retinianos, justo aquí y justo aquí. Al centro tenemos la fóvea.
Se dice o está escrito en los libros que encontré de anatomía, en la academia y pues en general de retina, ahí es donde la encontraremos, y 0.8 milímetros de la papila. La papila o cabeza del nervio óptico, también conocido, mide en promedio, donde lo encontré, y si me equivoco, corríjame, doctora, que mide 1.5, como normal. Muy bien, dentro de la retina, pues vamos a hacer una división en 4. Vamos a poner un meridiano horizontal para entender y conocer los cuadrantes. Cuadrante inferotemporal. A su vez, hay una división también de la mácula. También tendremos una mácula temporal y una nasal. También hay decusaciones, las decusaciones de la mácula, para entender también la sinapsis de esta misma. Entonces, pues aquí queda nuestro plano para entender prácticamente cómo debemos ubicar a la retina y a la mácula. Siguiente. ¿Para qué? Para entender algo que más adelante vamos a estudiar, que son los campos visuales. En un campo visual vamos a trazar también 2 meridianos que se dividen en 4 cuadrantes. El punto de fijación en el centro, que está aquí, punto de fijación, corresponde al centro de la mácula. Y esta es, pues, que es la fobia y temporalmente se va a encontrar nervio óptico. Entonces tenemos que entender, bueno, al menos yo así lo entendí, que un campo visual es como tener un espejo frente a nuestra retina, a nuestro fondo de ojo, que va a ser todo. O sea, la ubicación del nervio óptico con la fobia es temporal, al nervio óptico en el campo visual esto va a ser lo contrario. Entonces tenemos que saber en dónde está normal en el fondo de ojo cada estructura para que en un futuro podamos entender qué es un campo visual. Sí. Y bueno, continuando con patrones de las fibras nerviosas, entender cuál es el movimiento, la sinapsis de estas mismas. Como ya les comenté, la mácula se va a dividir en mácula nasal y mácula temporal dividida por una línea horizontal al trazar este plano vertical, así, ¿no? La cabeza del nervio se divide en 4 puntos, lo recordamos, el superior, el inferior, el temporal y el nasal. Son los 4 puntos cardinales. Las fibras musculares nasales llegan de manera directa horizontal al polo del nervio óptico. Y en esta parte, las fibras maculares temporales bordean esta zona, trayecto arqueado llegando al polo superior y al inferior. Y las fibras del resto de la retina periférica van a llegar a las nerviosas. Bueno, aquí vamos a tener 3 patrones de fibras. El haz papilar representado de rojo, de negro representadas las fibras temporales, que son las fibras arcadas, y la tercera, de amarillito, si no se alcanza a ver aquí, pero son nasales. Así es como se vería expresado en un campo visual, esta sinergia y flujo de... Muy bien, ahora vamos a hablar de pues, nuestro personaje principal, que es el nervio óptico, que va a realizar las sinapsis y los trayectos. Posición de las fibras nerviosas representadas aquí con colores, casi no se alcanzan a ver las letras, pero de amarillo o verde limón encontraremos la mácula. Y la parte azul serían las fibras más periféricas. Es exactamente lo mismo que les expresé cómo es el flujo, el movimiento de estas fibras. En la parte azul, que encontraremos más a la periferia, encontraremos lo que son las fibras temporales y hacia el centro se van delimitando hacia el centro hasta que está a la mácula. Entonces, si hiciéramos radiaciones sinápticas, ya con colores. Importante, de millones de fibras que hay, de 1 a 1.2 millones. Entonces hay conexiones por segundo en millones, es de lo que estamos hablando. Siguiente. Zonas topográficas, importante conocer el trayecto nervio
bueno, más adelante vamos a hablar sobre medidas. El nervio óptico es sueltito, vaya, no está tenso, tiene la longitud exacta para que haya movimientos oculares, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces hay que saber en qué parte se encuentra el nervio óptico y cuánto mide cada parte de estas. Empezamos con la intraocular, el inicio, que mide 1 milímetro de longitud. Después baja el nervio óptico a la zona intraorbital, que mide 5 milímetros, donde de después entra, perdón, siguiente. Dentro de la anatomía de la vía visual del nervio óptico va a haber porciones. Vamos a hacer cortes como en un TAC para entender cuáles son sus capas. La capa de fibras nerviosas superficiales, después está la capa prelaminar, luego la capa laminar y la poslaminar. ¿A qué se refiere la palabra laminar? Estamos hablando de una vaina de nervios que se unen y van a hacer un trayecto o a pasar por una parte muy importante que vemos en el fondo de ojo, así, quizá con patología. Por eso estaba ahorita preguntando si querían describir el fondo de ojo. Estamos hablando de la lámina cribosa. Esta lámina tiene ciertas características de las cuales vamos a hablar ahorita, donde va a haber trayectos y tenemos que entender en qué parte pues sucede cada una. Siguiente. Muy bien. La porción intraocular. Son capas de fibras nerviosas superficiales. Se continúan con una capa de fibras nerviosas retinables. Para examen y para la vida es importante entender cuáles están cubiertas por meninges. En este caso, no confundirse, por eso lo pongo con mayúsculas, estas no son meninges. La capa prelaminar, antes de la lámina cribosa, pues esta capa se agrupa para poder pasar a través de esta misma. Entonces se va a ramificar, se va a unir en grupo y va a pasar a través de la lámina cribosa. Por eso se llama prelaminar. Y la laminar, pues sus capas pasan a través de la lámina cribosa, es cuando ya hizo el par por lámina. Bien. Pasan estas fibras nerviosas, ¿cómo funciona? Bueno, es una estructura formada por 10 de tejido conectivo denso. Es duro, pero no es tan duro como un hueso. Entonces, estos canales que permiten el paso de estas fibras, ya que están agrupadas, y tiene 3 principales funciones. Dar soporte a los del nervio óptico, que es el tema más importante que estamos hablando ahorita, la protección obviamente del globo ocular. Siguiente. Capa laminar después de la lámina. Entonces se va a localizar por detrás de la lámina cribosa y tiene una vaina de mielina y esta vaina de meninges. Esta sí se cubre por meninges. Tiene un vaso subaracnoideo donde hay vasos venosos. Entonces esto para entender en un futuro patologías es importante entenderlo porque si con presión craneal elevada vamos a encontrar una alteración en la pupila. Bien. La porción intraorbitaria va desde lo óptico. Y bueno, este espacio tiene una distancia establecida según la literatura de 18 milímetros y una longitud de 30 milímetros. El nervio es mayor al espacio en el que se encuentra. Lo que les comentaba, es como un lazo que está flojito, no está tenso. Permitir que se va a poder pues mover de forma libre y así es como los movimientos oculares pues no estarán tan rápidos. Después tenemos la tercera porción intraorbital que mide de 4 a 10 milímetros. Esta va acompañada de una arteria. Aquí empieza la anatomía de la vascularización. Es fácil, solo saber que la irrigación principal es la arteria. Su vaina dural se va a fusionar con la periórbita, lo cual lo hace muy sensible. Por ejemplo, a traumatismos. Si tenemos algún golpe arriba de la ceja, esto pues va a causar cizallamientos tanto vasculares como del nervio. Entonces es importante
Acá tenemos la imagen proyectada. Aquí tenemos la parte de la porción intraorbital, 8 milímetros, y aquí va a ir acompañada junto con su arteria. 25 milímetros, recordando que es la longitud y la que permite el movimiento. Y pues es una vaina dural fusionada en la periódica. Y tenemos ahí el ejemplo para que no se nos olvide de un trauma, ¿no? Sí. Después tenemos la cuarta porción intraorbitaria. Longitudes de 10 milímetros. Esta va a limitar con el quiasma óptico. Relaciones vasculares. Recordar que hay una parte superior, una inferior. La inferior, primero porque va irrigada por la arteria oftálmica y carótida interna. Ya más adelante en partes de anatomía pues veremos la importancia de esta. Y la parte superior no es que no sea tan importante, pero bueno, la arteria cerebral es la que la acompaña. Y esta pierde su vaina de mielina. La vaina de mielina y de meninges con la que la acompañaba, la va a hacer ese trayecto a través de la lámina cribosa. Siguiente. Muy bien. Si se fijan, estamos haciendo el trayecto, ya llegamos al quiasma óptico. En esta parte es donde se realiza la decusación. ¿De qué células se hacía la decusación? ¿Se acuerdan que les dije al inicio? ¿Cuáles sí, cuáles no? Longitud 8 milímetros, ancho 12 milímetros. El nervio óptico llega de 45 grados. El quiasma óptico tiene una relación con una parte importante anatómica que es la silla turca. Recordemos que dentro de la silla turca tenemos pues a una glándula importante llamada pituitaria. ¿Por qué menciono todo esto? Igual volvemos a patologías. Para entender, por ejemplo, un tumor que está abarcando esta área, pues tendremos importantes, arteria carótida interna. Y óptico transversal anatómico, estaríamos observando la comunicación. Siguiente. Quiasma óptico, pues vamos a hablar de la craneal. Aquí, estaba en este quiasma, vamos a hablar donde se realizan las decusaciones. %, son las que abarcan el porcentaje de todas las fibras nerviosas retinales. Las nasales son 53% y las temporales 47%. Y la disposición de las fibras nerviosas, pues tenemos un antes y un después de la entrada de fibras ópticas a la región luminar. En esta área pasa... está el quiasma óptico y al pasar tenemos el antes de que pase por la lámina cribosa, la parte macular se está acomodando, hace un movimiento en nuestro nervio y se extiende de tal forma en que si hiciéramos un corte quedaría la mácula, este es el antes. La mácula está sacando esta parte temporal y después pues vienen las partes temporales superiores, partes temporales inferiores. Después de que hace el trayecto a través de la lámina cribosa, es así como va a quedar. Si se fijan, la mácula está abarcando pues más espacio, más trayecto. Entonces, solo entender en esta parte que el después del trayecto de la lámina cribosa nos va a dejar con un área macular que es el 80 al 90%. Esto tiene que ver con el paso de... Siguiente. El tracto óptico. Ya avanzamos, ya llegamos al quiasma. Ahora, ¿hacia dónde hay movimiento nervio óptico? Pues tenemos los cuernos posteriores del nervio óptico y de ahí van a ser el tracto óptico, que llega a los pedículos cerebrales, que están aquí. Y este camino lleva a aferencias de la del tálamo. Este a su vez va a tener una función, funciona para el ritmo circadiano. Después el cuerpo lateral, que es el más importante, el más abundante,
que es para la función de la vía visual afluente, que es de lo que estamos hablando. El núcleo pretectal. Esto después lo que nos expresa reflejo fotomotor y consensual. Siguiente. Entonces estábamos hablando de la importancia del 85% que abarcaba el cuerpo genicular lateral. ¿Por qué es tan importante? Bueno, vamos a ver que es que tiene 6 capas enumeradas desde la base hasta la parte apical. La capa 1 y 2, que son las inferiores, no sinapsis de las células macrocelulares. Recuerden que lo expliqué al principio. La importancia de porque detectan el movimiento. Las capas 3 a la 6, que son las superiores, desde la 3 hasta el final, la 6, son las que van a realizar sinapsis con las células parvocelulares, que son las que nos van a dar temas de color, agudeza visual y sensibilidad de las mismas. Las fibras temporales, que son las que no recuerden, llegan a la capa 5, 3 y 2. Las fibras nasales, que son las que recusan, serán correspondidas con las capas 6, 4 y 1. Siguiente. La disposición de fibras da un giro. Proyecto que se acomodaba el tema de la mácula, de la sección temporal superior e inferior, va a quedar representado así. También en su mayoría es la mácula la que predomina, queda a un nivel central y las fibras retinales se colocan a la partida interior que viene de la rama de la arteria cerebral, su origen, y la arteria posterior, que su origen es la rama de la arteria vascular. Y pues ya llegando, estamos al final de nuestra, vamos en la parte de ópticas. El cuerpo geniculado se divide en superiores e inferiores. Las inferiores son las más importantes en este punto, porque se van a dirigir al lóbulo temporal y van a... Aquí se va a hacer la sinapsis más importante, junto con área de Bronfield 17 y, bueno, lo que estamos abarcando como corteza visual primaria. Representa el campo opuesto, superior, es importante. O sea, que tenemos una cuadrantianopsia superior. O sea, representa, estamos hablando de las inferiores, pero proyectan lo contrario, ¿de acuerdo? Y se forma algo importante que no hay que pasar por alto, llamado el asa de medio, representado en esta sección de rojo. Se forma alrededor de los ventrículos laterales, no llegan aquí fibras maculares. Entender si hay alguna lesión, va a haber un defecto campimétrico representado en el área macular. Le llaman una rebanada de pie, porque se ve literal como si quitas un pedacito en un pie, y pues esa es la acción representada. Siguiente. Es exactamente lo mismo. Aquí, de nuevo, hablando de la posición de las fibras nerviosas, la parte azul es la mácula, hacemos un corte y así es como queda expresado. Siguiente. Corteza cerebral, pues la corteza primaria es el área 17 y se fusiona todo el tiempo con la corteza visual, queda el área 19 y 18. Siguiente. Hablando de esta misma corteza cerebral, lo que es la fisura mejor, la corteza visual primaria se dispone en los labios superiores e inferiores. Seis capas dentro de esta corteza. La cuarta capa tiene una estriada importante. Se divide en 4A, 4B, 4C, 4 alfa, 4 beta. El punto del 4 es que esta va a ser sinapsis con las células parvocelulares y las magnocelulares. Aquí es donde se realiza la sinapsis final de la vía visual.
Pues para entender la deposición de estas fibras nerviosas, de este mecanismo que les estoy explicando, pues la mácula o la visión central que se encuentra en la parte posterior, está aquí expresada. La parte periférica es la parte más anterior, creciente temporal, es la que va a dar la visión periférica monocular. Vamos a explicar qué es la creciente temporal. Siguiente. Creciente temporal, visión periférica. Para entender cómo se expresa, estamos ya llegando al final de nuestra vía óptica y entendiendo cómo al final logramos tener un punto de captación visual. Tenemos que ubicar primero lo que es la mancha ciega. ¿Qué es la mancha ciega en un campo visual? ¿Alguien sabe? El nervio óptico. Entonces tenemos que ubicar la mancha ciega que se va a ubicar a 15 grados de tu punto de fijación. Yo estoy parada aquí y va a estar a 15 grados mi mancha ciega, mi punto de fijación, perdón. Todos tenemos una visión binocular, si no tenemos alguna alteración. Esta visión binocular, en mi ejemplo, está marcado de rojo. Muy bien. El campo de la visión más periférica monocular, pues la retina es más amplia a nivel nasal que la temporal. Entonces es aquí donde se forma el objeto periférico. Mi parte nasal es la que va a recibir mayor captación de imágenes. Recuerden, la nariz es rayos central. Entonces es ahí donde, por ese mismo motivo, tenemos una visión monocular, pero a su vez tenemos una fusión que lo creciente temporal o una visión periférica monocular. La lesión a nivel de una parte temporal a nivel cerebral da origen a tener una visión periférica deficiente. En empezamos a tener problemas de visión periférica. Bien. Resumen, importante. Todo esto lo que revisen el artículo. Pero pues como resumen, la vía visual va a tener 4 neuronas. La primera neurona, encontrada acá, tiene 2 ubicaciones a nivel de la retina. La primera es la sinapsis, receptores y las células bipolares. La segunda, esta tiene una superficie que mide 12 centímetros. La primera es la sinapsis que ocurre de los fotorreceptores. La segunda es la que ocurre en células de 4 a 5 milímetros. Y la tercera neurona, la del nervio óptico, del quiasma y el tracto óptico. Y pues su superficie medirá o está registrado como 30 centímetros cúbicos. Y hay una cuarta neurona que se da entre las radiaciones ópticas y la corteza visual primaria para finalizar la sinapsis y se logre nuestra vía visual. Siguiente. Sería todo. No sé si quedó claro y si tienen alguna duda. Entonces, en 40 minutos. Voy a dividirla. Creo que la parte del nervio óptico, capa de fibras nerviosas y la parte anatómica quedó bastante clara. Pero yo creo que sí le tenemos que dedicar una clase a vía visual. Muy bien. Pero yo creo que sí nos vamos a detener en una clase más. O sea, la próxima nos va a estar solamente vía visual. Porque la vía visual es... La verdad es que la vía visual, si hay una lesión,
clínica del paciente. Eso sí hay que preocuparte de pruebas de contraste también que se pudieran hacer y sobre todo las lesiones del campo visual. ¿Por qué? Porque realmente eso lo diagnosticamos muchas veces con lesiones del campo visual. Defecto claramente esas manifestaciones clínicas. Este defecto campo visual está. Yo creo que sí vamos a dedicarle incluso cuando básicamente con un slide lo puedes entonces todo eso y aparte o sea, ya saben que me gusta mucho esto. Y hay que de claro, no puedo seguir. Ya vimos también desde la anatomía del ángulo camerular, los procesos del ángulo camerular la otra vez, pero esta me interesa mucho. Lo que platicó Tania, o nos puso Tania, fue lo siguiente. Anatomía. Vemos que en glaucoma hay una estructura, hay una lesión. Pues la estructura la podemos valorar con clínica, obviamente aquí está la clínica de la sospecha y la función con campos visuales. Esta parte me interesa mucho. Si tenemos una lesión en campos visuales, es una lesión funcional. Si tengo una lesión en OCT, es una lesión estructural. Pero en clínica, los que han rotado conmigo, puedo tener una lesión estructural sin necesariamente tener todavía una lesión funcional. Después vamos a ver en OCT cuántas fibras nerviosas tengo que tener en porcentaje para que se me manifieste una lesión funcional. Bueno, total. Meramente, yo lo puedo identificar con ciertas funcionales o ciertos campos visuales que específicamente funcionales que me van a estimular este grupo celular. ¿Ok? Entonces, a veces puedo tener una lesión estructural y puedo hacer este tipo de estudios, por ejemplo, el FDT Matrix o el FDT, que son campos visuales, pueden celular y puede salir